Marco Antonio perdió a su padre siendo muy joven, y aunque su madre era de la familia de los Césares, se esforzó mucho en educarlo. El segundo matrimonio de Julia fue con Cornelio Léntulo, un político acusado de estar involucrado en la conjura de Catilina. Por este motivo, Cicerón ordenó su ejecución, y esto fue lo que originó más tarde la enemistad entre Antonio y el célebre orador. En su juventud trabó amistad con un hombre malvado llamado Escribonio Curión, que lo llevó a toda clase de banquetes, mujerzuelas, gastos y al lujo, para así tenerlo más a su disposición. Como resultado, Antonio contrajo una deuda importante. Curión se hizo cargo de toda esa suma, pero el padre, en cuanto se enteró, echó a Antonio de su casa. Después de encontrarse muy endeudado y verse rodeado de personas insolentes y demagogos que conspiraban contra él, decidió viajar a Grecia para ejercitarse y dedicarse al estudio de la oratoria, pero después fue llamado para acompañar al cónsul Aulio Gabino en su campaña en Siria. Allí se distinguió de tal manera que le confiaron empresas importantes y ganó una gran reputación como comandante, después de derrotar a Aristóbulo. Luego de esa campaña, Ptolomeo pidió a Gabino que le ayudara a recuperar el trono, y fue en esa ocasión cuando conoció Egipto, Alejandría y a la princesa Cleopatra. En la antigüedad siempre se había dicho que los Antonios descendían de Hércules, y Marco estaba tan orgulloso de ello que se vestía imitando al dios que aparecía en los cuadros y las estatuas. Además tenía un porte noble, barba poblada, frente amplia y nariz aguileña, de modo que cuando la gente lo miraba realmente se recordaban de Hércules. Poco tiempo después Roma se dividió en dos partidos, uno encabezado por Pompeyo y el otro por César, y Escribonio Curión, mal amigo de Antonio, se unió a César y convenció a Antonio para que hiciera lo mismo. Así fue a la Galia, donde pasó algún tiempo. Luego, tras recibir dinero y crédito de César, regresó a Roma, donde fue nombrado primero cuestor augur y luego tribuno del pueblo. En este último cargo fue de gran utilidad para César, ya que el Senado romano, que estaba liderada por Pompeyo, exigía a César que renunciara previamente a su proconsulado y a la dirección de su ejército, antes de obtener permiso para solicitar su reelección en el consulado. César no podía permitir esto, ya que pretendía continuar las acciones que iniciara a su mandato de procónsul. Además, pasaría a ser un simple ciudadano, lo cual podría dejarle a la merced de los optimates y declararlo enemigo del Estado. De esta manera, Antonio y Casio, disfrazados de esclavos, huyeron de la capital y se dirigieron al río Rubicón. Se desvanecían todas las esperanzas de hallar una solución pacífica tras la expulsión de Antonio del Senado. Con la ofensa a su dignidad y con el ataque a la inviolabilidad de Antonio como tribuno de la plebe, César justificó su decisión de cruzar el río y marchar hacia Roma, comenzando así la Segunda Guerra Civil. Fue entonces cuando el conquistador expulsó a Pompeyo y puso a Antonio como tribuno para gobernar Roma, mientras él marchaba sobre Hispania. Antonio se hizo muy popular entre los soldados, pero era demasiado perezoso para prestar atención a las necesidades del pueblo, y por eso cometió muchos errores graves. Pero César nunca escuchó ninguna acusación contra él, ni tuvo nunca motivo para quejarse de su falta de coraje, habilidad o energía en los asuntos militares. Después de la célebre batalla de Farsalia, en la que comandó el ala izquierda, porque César lo consideraba su mejor oficial, fue enviado a Roma como jefe de caballería. Ese era un cargo más importante que el del dictador, pero Antonio era demasiado aficionado a la bebida y a las huelgas, lo que ofendía mucho a la clase alta de los ciudadanos romanos, así que cuando César regresó de España, aunque fue muy amable con Antonio e hizo mucho por reformarlo, tomó a Lépido y no a Antonio para que fuera su cónsul. Pero esto no desmotivó a Antonio, ya que su esposa Fulvia ejerció una buena influencia sobre él. Antonio era considerado uno de los asociados más cercanos e influyentes de César. Los conspiradores, Bruto y Casio, consideraron seriamente la posibilidad de matarlo. Como informa Plutarco, la mayoría de los conspiradores estaban dispuestos a matar a Antonio, pero bajo la presión de Bruto decidieron dejarlo vivir. Según el historiador griego, Bruto esperaba que Antonio,
por ambición, apoyara sus acciones. Otra fuente informa que Antonio sabía de la inminente conspiración, pero por alguna razón no informó a César al respecto, ya que en la reunión de los idus de marzo se suponía que Antonio estaría presente junto con el dictador, pero fue detenido deliberadamente para no interferir en los planes. Así que cuando Antonio se enteró del asesinato de César, inmediatamente tomó medidas para evitar una guerra civil. Al día siguiente, el Senado convocó una reunión, donde Bruto y Casio fueron perdonados. En esa reunión también estaba la presencia de Cicerón, que estuvo a favor de la amnistía para los conjurados contra César. En cuanto a él, simuló perseguir la paz y comenzó a tramar el plan de convertirse en gobernante en jefe, y aprovechó la oportunidad para pronunciar el discurso fúnebre en la plaza del mercado sobre el cuerpo de César. Expresó su horror por el asesinato, mostró las manchas de sangre en la ropa del muerto y llamó villanos y asesinos a los que habían cometido el crimen. Después de dicho discurso, el populacho se entusiasmó tanto con sus palabras que Bruto y su partido se vieron obligados a abandonar la ciudad. Los amigos de César se unieron a Antonio, cuyo poder se hizo absoluto. Se apoderó de los documentos de César y llevó a cabo todo lo que ordenaban las cartas de César. Además, su poder era mayor porque sus dos hermanos, Cayo Antonio y Lucio Antonio, tenían una posición privilegiada. Pero sus planes fueron frustrados por Cayo Octavio Turino, que llegó a Roma poco después de que su tío Julio fuera asesinado. Octavio hizo ciertas reivindicaciones que Antonio se negó a conceder, por lo que formó un fuerte partido en el Senado y ganó a su lado a Cicerón y a muchos otros que odiaban a Antonio. De esta manera recibió noticias de que Octavio estaba tramando algo contra su vida, por lo que se puso en contacto con los soldados veteranos y les propuso que se unieran a su lado. Octavio también hizo lo mismo, y Cicerón realizó todo lo que pudo para levantar al pueblo contra Antonio. Incluso convenció al Senado para que fuera declarado enemigo público y ordenó que los dos cónsules, Hircio y Pansa, fueran expulsados de Italia. Así se libró una batalla cerca de Módena, en la que murieron los cónsules antes nombrados, pero Antonio fue derrotado y se vio obligado a huir. Fue entonces cuando demostró soportar toda clase de sufrimientos y privaciones, pero Octavio quedó satisfecho con esto, pues solo quería humillarlo y no destruirlo. Una vez logrado esto, empezó a consultar a sus amigos sobre la mejor manera de hacer las paces con el exiliado, y lo logró de esta manera. Después de su derrota, Antonio decidió dirigirse al otro lado de los Alpes para unir su ejército al de Lépido, con quien había mostrado su apoyo en varias ocasiones, pero cuando avistó el campamento, nadie lo animó a acercarse. Sin embargo, sintiendo que tenía poco que perder y posiblemente mucho que ganar, se disfrazó con una gran capa oscura y se dirigió a las trincheras y comenzó a dirigirse al ejército de Lépido. Su discurso tuvo tal efecto que Lépido se alarmó y ordenó que sonaran las trompetas para que no lo oyeran. Pero esa noche Lelio y Clodio, disfrazados con ropas de mujer, fueron enviados por sus camaradas para conferenciar con Antonio. Le aconsejaron que atacara a Lépido, a quien ofrecieron matar. Antonio no escuchó tal propuesta, pero a la mañana siguiente marchó con sus hombres hasta el río que dividía los dos campamentos, y él mismo fue el primero en lanzarse al agua y cruzar a nado. Fue recibido por los soldados, que no solo le tendieron la mano para ayudarlo a desembarcar, sino que derribaron las fortificaciones para dar paso a sus soldados. Así pues, entró en el campamento de Lépido como dueño absoluto. Sin embargo, no se aprovechó injustamente de su posición, pues trató a Lépido con la mayor amabilidad. Lo llamó padre cuando se dirigió a él y le dejó el lugar de comandante general. Como hemos dicho, Octavio César estaba ansioso de ganarse la amistad de Antonio, porque sabía que eso lo iba a beneficiar, así que tan pronto como supo que Antonio había aumentado sus fuerzas con su alianza con Lépido, envió mensajeros para proponer una conferencia, la cual se acordó, y los tres jefes, Lépido, Octavio César y Antonio, se reunieron en una pequeña isla. La conferencia duró 3 días, y se decidió que los tres se repartirían el imperio y tendrían la autoridad suprema
durante 5 años. Esto se llamó el segundo triunvirato, pero antes de que se separaran, surgió una cuestión que los dejó perplejos. Se trataba de a quién debían eliminar, ya que cada uno deseaba salvar a sus amigos y librarse de sus enemigos. El asunto terminó condenando a amigos y parientes con una indiferencia horrible y a sangre fría. La cabeza de Cicerón fue ofrecida a Antonio a cambio de la de su tío y hermano de Lépido. Nunca se hizo un pacto más bárbaro, pues estos hombres consintieron en la muerte de sus amigos sin siquiera usar como excusa el odio. Además de los 3 mencionados, cientos de otros fueron asesinados antes de que el triunvirato quedara plenamente establecido. Esto era abominable para los romanos, que lo criticaban sobre todo porque era mayor que Augusto y tenía más autoridad que Lépido. Antonio se hizo aún más odioso al irse a vivir a la casa de Pompeyo el Grande, que había sido el más moderado y decente de sus ciudadanos. La casa la llenó de actores, malabaristas y toda clase de gente mala, en quienes gastó enormes sumas de dinero público, apoderándose de él en muchos casos por la violencia y la crueldad. Pero esto duró hasta que estalló la guerra con Bruto y Casio. Entonces el ejército se dividió entre Antonio y Octavio César, que marchó a Macedonia, dejando a Lépido al mando de Roma. Todo el honor de esta guerra pertenece a Antonio, ya que César fue derrotado completamente por Bruto en la primera batalla. Sin embargo, Antonio derrotó a Casio y a Bruto en Filipos. Octavio César fue enviado a casa enfermo, y después de una breve visita a diferentes partes de Grecia, Antonio pasó a Asia. Allí volvió a sus antiguas disipaciones y se rodeó de compañeros malvados para satisfacer sus gustos groseros y bajos. A menudo privaba a algunos de los ciudadanos más virtuosos de toda su riqueza. Su método era fingir que estaban muertos y así apoderarse de sus propiedades. Más tarde fue a Egipto y pasó algún tiempo en Alejandría, donde fue agasajado de la manera más suntuosa por la bella y reina Cleopatra. De repente fue llamado a Italia a causa de una guerra que su hermano y su propia esposa habían declarado contra Octavio César. Pero antes de llegar allí, su esposa fue exiliada a Sición, donde falleció de una enfermedad repentina, y este acontecimiento puso fin a los problemas. Luego se produjo una reconciliación entre Octavio y Antonio, que se vio forzado por el matrimonio de este último con Octavia la Menor. Después de esto se hizo una nueva división del imperio. Las provincias orientales quedaron en manos de Antonio, las occidentales en manos de César y las de África en manos de Lépido. Antonio vivió tranquilamente durante un par de años, luego regresó a Asia, donde se enfrentó a una larga y difícil guerra contra los partos. Nunca se reunió un ejército más espléndido que el que él dirigió, pero cometió muchos errores y al final fue derrotado. Cleopatra se había unido a Antonio, y éste estaba tan enamorado que quería casarse con ella. Por eso descuidó a Octavia la Menor, por lo que Augusto César presentó graves acusaciones contra él en el Senado, pues al conquistador le desagradaba la forma en la que su hermana fue maltratada. Entonces comenzaron a tratarse de tú a tú, pues Antonio, por su parte, acusó a César de ciertas injusticias y de haberse ostentado demasiado en el poder. César le respondió que había expulsado a Lépido del gobierno porque había actuado mal, y que los soldados de Antonio no tenían ningún derecho en Italia. Además, Antonio fue también señalado como responsable de la ejecución de Sexto Pompeyo. Finalmente Octavio César logró hacerse con el testamento de Antonio y los presentó ante el pueblo, mencionando que Antonio quería reinar junto con Cleopatra en los territorios orientales romanos a toda costa, constituyendo así una grave amenaza para el Estado romano. De esta forma, el Senado despojó a Antonio de sus poderes y le declaró la guerra a Cleopatra. Y así Antonio se preparó para la guerra y reunió una espléndida flota de 800 naves, de las cuales Cleopatra proporcionó 200, además de una gran suma de dinero y provisiones para todo el ejército. Si hubiera elegido luchar contra César por tierra sin demora, habría tenido éxito, porque los preparativos de César no estaban completos, pero se guió por el consejo de Cleopatra y esperó
hasta que los romanos también hubieran reunido su flota, y entonces tuvo la batalla en Actium en el mar. Debería haber obtenido la victoria porque su flota era el doble del tamaño que la de César, pero los romanos prendieron fuego a todas las naves egipcias, excepto 60, y mucho antes de que la batalla estuviera decidida, estas 60 izaron las velas, obedeciendo la orden de Cleopatra, y se hicieron a la mar con un viento desfavorable que las llevó hacia el Peloponeso, ya que en ese lado Marco Agripa había capturado inesperadamente unas de las fortalezas de Antonio. Probablemente esperaba un ataque desde el norte, pero el ataque sorpresa confundió sus planes. Esto arruinó por completo la causa de Antonio, pues como un general débil y sin principios, siguió la reina egipcia, y después de perder 300 barcos y 5.000 hombres, su flota abandonó la lucha. Pasó mucho tiempo antes de que los soldados de Antonio aceptaran creer que los había abandonado, pero cuando por fin ya no hubo dudas sobre la verdad, se sometieron al conquistador. Después de esto, Antonio se fue a África, completamente hastiado de la vida, y se construyó una casita cerca del faro, sobre un montículo en el mar, donde vivió apartado de toda la humanidad. Como no tenía muchas esperanzas, decidió dejar de lado las preocupaciones y disfrutar. Así pues fue a Alejandría, donde fue recibido de nuevo por Cleopatra, cuyo palacio era escenario de constantes festejos, y allí permaneció hasta que Augusto César marchó contra él con un gran ejército, y entonces tuvo la mortificación de que su flota se uniera a la de César. Por otra parte, Cleopatra tenía tanto miedo de que Antonio la acusara de haberla traicionado. Le envió un mensaje diciéndole que estaba muerta. Así, obligado por las circunstancias y en la creencia de que Cleopatra se había suicidado previamente, Antonio optó por el suicidio, arrojándose sobre su propia espada, aunque sería llevado aún con vida ante su amante, muriendo en sus brazos. Pocos días más tarde, muchos reyes y grandes comandantes pidieron el honor de enterrar a Antonio, pero Cleopatra cumplió ese rito con esplendor real. Augusto César trató a la reina con gran respeto, pero cuando le informaron en secreto que la iban a enviar prisionera a Roma, hizo que le trajeran un áspid en una cesta de higos y dejó que le mordiera el brazo. El veneno hizo su efecto rápidamente y los mensajeros de César se sorprendieron cuando fueron a capturar a la reina, al descubrir que llevaba muerta varias horas. Demetrio era hijo de Antígono, uno de los generales que desempeñó un papel importante en los asuntos públicos después de la muerte de Alejandro de Macedonia, en cuyo ejército había servido. Demetrio era singularmente apuesto. Su expresión era tan hermosa que ningún pintor o escultor ha sido capaz de reproducir un buen retrato de él. Tenía la facultad de hacerse amar y temer a la vez, pues en sociedad era un compañero agradable y en tiempos de guerra era tan persistente que nadie podía disuadirlo de obtener lo que buscaba. Sus cualidades más destacadas era el amor excesivo al placer y la pasión por la gloria. La primera lo impulsaba a dedicar demasiado tiempo a los banquetes, las bebidas y otros vicios, pero por otro lado tenía muchas virtudes. Era un hijo sumamente obediente y afectuoso, un conquistador apacible y generoso, y un mecenas liberal de las artes. Su pasión por la gloria lo hizo valiente y lo animó a estudiar el arte militar tan a fondo que las máquinas de guerra que mejoró o inventó mostraron una habilidad peculiar. Demetrio se llamaba en sí mismo Poliorcetes, palabra griega que significa el que asedia las ciudades, porque demostró ser un genio perfecto en la conducción de asedios. He aquí una circunstancia que demuestra cuán bondadoso y afectuoso era su carácter natural. Siendo aún muy joven, tenía un compañero llamado Mitridates, un muchacho excelente que siempre estaba con él o con su padre Antígono. Demetrio quería mucho a Mitridates y por eso se sintió muy afligido cuando su padre lo mandó a llamar un día y le dijo: «Hijo mío, he tenido un sueño que me hace sospechar tanto de Mitridates que he decidido matarlo». Demetrio no pudo advertir a su amigo con palabras a causa de su juramento, pero al día siguiente que su padre le hubiera contado el sueño,
tomó a Mitridates aparte como por accidente y con la punta de su lanza escribió en la arena: «Huye, Mitridates». El joven no perdió tiempo en actuar siguiendo esta insinuación y huyó esa noche a Capadocia. El primer mando militar importante que le fue otorgado a Demetrio fue cuando Ptolomeo, rey de Egipto, invadió Siria. Su padre, Antígono, había permanecido en Frigia, pero envió a su hijo, que entonces tenía 22 años, como único comandante de su ejército, pero la inexperiencia hizo que el joven fuera imprudente y sufrió una gran derrota cerca de la ciudad de Gaza. 8.000 de sus hombres fueron hechos prisioneros, 5.000 fueron muertos y todas sus propiedades privadas, incluida su tienda y su dinero, fueron confiscadas. Ptolomeo luego devolvió todo excepto los prisioneros, diciendo que estaba luchando solo por el dominio. Así Demetrio soportó la derrota y se puso inmediatamente a trabajar para preparar otra batalla que pronto tuvo lugar contra Siles, lugarteniente de Ptolomeo. Siles pensó que era una cuestión trivial expulsar de Siria a un joven comandante ya derrotado, pero pronto descubrió que había subestimado a su antagonista, ya que Demetrio lo tomó por sorpresa y lo capturó, junto con 7.000 prisioneros de guerra y una gran cantidad de tesoros. No estaba más contento con la victoria que con la oportunidad que le brindaba de corresponder a la generosidad de Ptolomeo. Así que tras obtener el permiso de su padre, envió de regreso a Siles y a sus amigos cargados de regalos. Esta batalla expulsó a Ptolomeo de Siria. Después de esto, Ptolomeo se refugia en Egipto y Demetrio fue enviado a una expedición contra los árabes llamados nabateos, donde venció a los bárbaros y se adueñó de un importante botín y de 700 camellos. Pero entonces Seleuco, que primero había sido expulsado de Babilonia por culpa de Antígono y luego había recuperado el poder, empezó una expedición de conquista de todas las poblaciones vecinas de la India y las provincias del Cáucaso. Mientras tanto, Demetrio esperó a encontrar desierta la Mesopotamia y luego atravesó súbitamente el Éufrates hasta alcanzar Babilonia. Se apoderó allí de una de sus ciudadelas y tras derrotar a la guarnición de Seleuco, colocó allí a 7.000 de sus propios hombres, pero luego de haberla devastado, se dio cuenta que no deseaba tal territorio para sus dominios. Para entonces, Casandro se había hecho con el poder en Macedonia, tras haber desbancado a Poliperconte, e intentaba ocupar el mayor territorio posible en Grecia, y Ptolomeo, que ocupaba las Cícladas desde años anteriores, había conquistado Corinto, Sición y Megara, y así intentaba ganarse a los tebanos y a los atenienses, y al ver amenazado a Egipto por las tropas de Agatocles de Sicilia, Ptolomeo firmó una apresurada paz con Casandro, para así poder ocuparse enteramente de ese conflicto, lo cual en virtud solo mantuvo el dominio de Corinto y de Sición. Finalmente Demetrio y su padre deciden liberar a Grecia de estos dos personajes. Este proyecto de liberar a Grecia era un deseo justo y noble, y Demetrio se hizo a la mar con una flota de 250 barcos para Atenas. Al llegar al Pireo se adentró en el puerto antes de que se descubriera el error, ya que se suponía que los barcos habían sido enviados por Ptolomeo, y cuando se dieron cuenta los comandantes de la guarnición, todos se aprestaron a auxiliar a las tropas para defenderse. Demetrio subió a cubierta de su barco y después de hacer señas a la gente de tierra para que guardaran silencio, ordenó a un heraldo que hiciera proclamar lo siguiente: «Antígono, mi padre, me ha enviado a devolver a los ciudadanos su libertad y a expulsar a la guarnición enviada aquí por Casandro, y así restablecer en el país sus antiguas leyes». Al oír esto, el pueblo arrojó sus escudos y batió palmas con alegría, llamando a Demetrio su libertador y benefactor. Primero lo invitaron a desembarcar, pero él no lo hizo hasta que las guarniciones de Casandro fueran desterradas, y esto llevó un tiempo considerable. Luego hizo su entrada en la ciudad anunciando públicamente al pueblo que ahora eran libres y que recibirían de Antígono, su padre, un regalo de trigo y un suministro de madera suficiente para construir 100 galeras. Así, después de 15 años, los atenienses volvieron a tener sus leyes e instituciones, pero fueron tan serviciales en su gratitud que se mostraron incapaces de ser libres. Concedieron a Demetrio
honores tan excesivos que resultaron realmente ofensivos, pues le dieron a él y a su padre el título de reyes, aunque no tenían derecho a él, y además fueron llamados deidades tutelares y libertadores. Pero esto no fue todo. Por votación común, decretaron que cada año un sacerdote de las dos divinidades debía nombrar a un dios cuyo título debía aparecer en todos los documentos públicos. Crearon también figuras de Antígono y Demetrio que iban labradas en las vestiduras sagradas junto con otros dioses. También construyeron un altar en el lugar donde Demetrio desembarcó por primera vez, al que llamaron el altar del descenso de Demetrio, y para embarrarla aún más, crearon dos nuevas tribus, llamadas los Antigónidas y los Demetriades. Su consejo estaba formado por 500 personas, de las cuales 50 fueron elegidas de cada tribu, y añadieron 100 más para representar a las nuevas tribus, y acordaron además que cualquier embajador enviado desde Atenas a Antígono o a Demetrio debería tener el mismo título que los enviados a Delfos o a Olimpia, para así realizar los sacrificios nacionales, y siempre que Demetrio visitara la ciudad, sería tratado como si fuera un dios, prometiéndosele dinero del erario público para el sacrificio al ciudadano que sobresaliera sobre los demás en su fiesta. También instituyeron una fiesta de Demetrio y nombraron un mes en su honor. Y si su padre no le hubiera llamado para que se encargara de la conquista de Chipre, Demetrio se hubiera vuelto loco con todos esos halagos exagerados. Así que en cuanto recibió la orden, inmediatamente se embarcó hacia la isla y libró una batalla con Menelao, y lo derrotó. Después Ptolomeo llegó con grandes fuerzas y una numerosa flota, pero Demetrio estaba preparado para él, y se produjo una gran batalla en el puerto de Salamina, la antigua capital de Chipre, que terminó con una derrota total del ejército egipcio. Ptolomeo escapó con 8 naves, mientras que el resto, con todos sus hombres, fue capturado o destruido en batalla. Demetrio se apoderó de las armas, los tesoros y las máquinas militares y las llevó a su campamento. Pero lo que añadió más la gloria a su vida que cualquier victoria fue su conducta humana. Mientras tanto, Aristodemo fue enviado a llevarle la noticia de la victoria a Antígono, que esperaba ansioso el resultado de la batalla. Este hombre era el más audaz de todos los aduladores de la corte, y en esta ocasión se propuso a producir ese mejor efecto. Así que cuando cruzó desde Chipre, ordenó a la tripulación que se quedara a bordo, y subiendo a una pequeña barca, desembarcó completamente solo. Cuando el ansioso padre se enteró de que llegaba un mensajero desde Chipre, envió a una persona tras otra para que le dieran la noticia y se apresuraran a contársela, pero no pudieron sacarle ni una sola palabra a Aristodemo, ya que se dirigía de forma silenciosa y tranquilamente hacia el palacio. Finalmente, el rey salió a la puerta del palacio y Aristodemo llegó a su lado. Así extendió su mano diestra y proclamó en voz alta: «Salud, oh rey Antígono, hemos derrotado a Ptolomeo por mar y hemos tomado Chipre, y además hemos capturado 178.000 soldados». «Bienvenido, Aristodemo», respondió Antígono, «pero como has decidido torturarnos durante tanto tiempo para obtener buenas noticias, puedes esperar un poco para recibir la recompensa». Después de esto, Antígono estaba entusiasmado de invadir Egipto, pero encontró muchas dificultades, y como tenía casi 80 años y estaba muy gordo, decidió que sería mejor dejar la conquista a su hijo, y así regresó a casa sin haber logrado nada. Por otra parte, la isla de Rodas era una república mercantil con una gran flota que controlaba la entrada del mar Egeo. Rodas mantuvo tratados de neutralidad con otros reinos para proteger el comercio. Sin embargo, mantuvo estrechos vínculos con Ptolomeo I, y a Demetrio le preocupaba que Rodas estuviera suministrando sus barcos a Ptolomeo, y temía que la isla estuviera a punto de ser utilizada por este último como base naval operativa. De esta manera, la decisión de sitiar Rodas estuvo influenciada por estos temores, pero también fue un acto de piratería por parte de Demetrio, tal como lo veía gran parte del mundo griego, independientemente, por supuesto, de las alianzas. Al momento de rodear Rodas,
Demetrio utilizó en esa ocasión la más poderosa de las máquinas que se habían inventado, las tomadoras de ciudades. Estas causaban asombro y admiración en todo el mundo. Tenía 150 pies de altura, estaba sostenida por 8 enormes ruedas y necesitaba 3.400 hombres para moverla. Además tenía 9 pisos, era cuadrada en la base y se hacía más pequeña a medida que subía. Cada piso estaba lleno de soldados y había ventanas desde las que se disparaban toda clase de armas contra las murallas enemigas. A pesar de esta formidable máquina, los rodios se defendieron valientemente y resistieron durante un año entero. La siguiente misión que emprendió Demetrio fue la expulsión de las ciudades del sur de Grecia, de las guarniciones que estaban instaladas por Casandro y Poliperconte. Así Demetrio fue a Atenas con una flota de 300 naves y un gran ejército. Una vez allí, no solo expulsó a Casandro de Atenas, sino que restableció la libertad con el terror de sus armas en toda Grecia. Los atenienses se entusiasmaron y volvieron a rendir extravagantes honores a Demetrio. Incluso le dieron una habitación en el Partenón, donde no dudó en organizar fiestas con prostitutas. Pero no disfrutó mucho tiempo de este nuevo honor, pues varios reyes formaron una liga con el propósito de atacar a Antígono y su hijo fue llamado a casa. El viejo rey encabezó él mismo el ejército y la gran batalla se libró en Ixo y Antígono cayó atravesado por una jabalina. Esto le privó de sus territorios de Asia Menor, pero aún dominaba los mares con su poderosa flota y contaba con la ayuda de Seleuco. Por otra parte, Casandro tenía el control indiscutible de Macedonia. Sin embargo, tuvo poco tiempo para saborear el hecho, ya que murió de hidropesía. Tras varias escapadas, Demetrio logró embarcarse hacia Atenas, donde estaba seguro que lo recibirían calurosamente. Por eso, se sorprendió cuando recibió un mensaje de los habitantes que eran inconstantes e ingratos, donde le comunicaban que habían decidido no recibir a ningún rey dentro de sus murallas. Demetrio se enojó con razón, pero no estaba en condiciones de vengar el insulto, sino que se limitó a enviar una suave amonestación y a pedir que le devolvieran sus galeras. Poco después la fortuna volvió a sonreír a Demetrio, pues Seleuco, uno de los generales más poderosos de Alejandro, sintió celos del vasto territorio que poseía Lisímaco y trató de fortalecer su amistad con Demetrio, por lo que le escribió pidiéndole la mano de su hija llamada Estratónice en matrimonio. Esto agradó tanto a Demetrio que se embarcó de inmediato hacia Siria con su hija y toda su flota. Así que una vez reconciliados, se ofrecieron un gran banquete y tras varios encuentros llegaron a ser excelentes amigos. También se logró la reconciliación con el rey de Egipto, cuya hija, llamada Ptolemaida, se casó después con Demetrio. Pero, las relaciones se tambalearon cuando Seleuco afirmó que compraría Cilicia, a lo que Demetrio se negó y comenzó a hacer amenazas a las regiones de Siria más importantes. Más tarde también nos enteramos que el hijastro de Seleuco, llamado Antíoco, se había enamorado de Estratónice y Seleuco se la entregó en matrimonio. Por otra parte, la ingratitud de los atenienses había sido muy irritante para Demetrio, por lo que cuando le llegaron las noticias de disturbios dentro de la ciudad, decidió tomar posesión de ella mediante un ataque repentino. Mientras pasaba por la costa del Ática, fue alcanzado por una violenta tormenta y perdió la mayoría de sus barcos y hombres, pero no tardó mucho en reunir más tropas y con ellas marchó al Peloponeso. Desde allí ordenó la ciudad de Mesena y también hizo una incursión en el Ática, donde cortó los suministros e hizo morir de hambre a los ciudadanos. Se cuenta el caso de un padre y su hijo que llegaron a pelearse por un ratón muerto que cayó del techo, pues estaban tan hambrientos que habían perdido la vista de cualquier otra consideración. Epicuro, el filósofo, salvó su propia vida y la de sus discípulos dividiendo diariamente una pequeña cantidad de frijoles. Ante esta situación, los atenienses se vieron obligados a abrir sus puertas a Demetrio y enviaron a embajadores para saber qué tipo de trato haría con ellos. De esta manera entró en la ciudad y emitió una proclamación para que todos los habitantes se reunieran en el teatro.
Una vez que lo hicieron, colocó a sus soldados en una fila al fondo del escenario y luego, adelantándose como un actor, reprendió suavemente a los atenienses por el maltrato que le habían dado, pero añadió que los perdonaba y les regalaría 100.000 fanegas de trigo, en señal de reconciliación para aliviar sus necesidades. También nombró a los magistrados que sabía que serían más agradables para ellos. Una vez arreglados los asuntos en Atenas, dirigió su atención a Macedonia. Como había fallecido Casandro, sus dos hijos llamados Alejandro V y Antípatro se pelearon por la sucesión del trono. Incluso a Antípatro reclamó a su madre la totalidad del reino, la cual no aceptó tal pretensión y fue asesinada por ello, y a su hermano Alejandro V lo expulsó del reino, y así se había hecho odioso al pueblo. De esta manera, inmediatamente Alejandro V escribió a Demetrio y a Pirro pidiendo su ayuda, pero el primero en actuar fue Pirro, quien pidiendo a cambio de sus servicios por algunas regiones logró establecer guarniciones en sus nuevas tierras. Así Pirro actuó contra Antípatro, arrebatándoles las tierras restantes que poseía y se las entregó a Alejandro V. Entonces, estos acontecimientos fueron seguidos por la llegada de Demetrio a Macedonia. Pero como sus servicios ya no eran necesarios, Alejandro quiso eliminarlo, pero su plan fue frustrado. Al día siguiente, Demetrio y Alejandro viajaron a Larisa, y en una de esas cenas, Alejandro no llevó guardias y fue asesinado. Después se extendió el miedo entre los macedonios, que esperaban que Demetrio lanzara un ataque contra ellos, pero acudió a su consejo para disculparse, y los macedonios lo proclamaron rey. Según Plutarco, las razones que impulsaron a los macedonios a proclamarlo rey fue en primer lugar que su odio hacia Antípatro era inmenso, ya que había ordenado la muerte de su madre. En segundo lugar, los recuerdos del cruel gobierno de Casandro. En tercer lugar, la falta de la competencia por el trono. De esta manera Antípatro fue derrocado y muchos cambios de fortuna se le devolvieron a Demetrio. Así adquirió un reino muy poderoso que incluía la mayor parte de Macedonia, el Peloponeso, el Ática, al cual pronto anexó a Tesalia. Pero ni siquiera pudo descansar, pues su espíritu ambicioso exigía más poder, por lo que marchó con sus tropas contra Tebas y Beocia. En la campaña contra Beocia nos enteramos por primera vez de un logro militar del hijo de Demetrio, junto con quien sitió y capturó 2 veces la ciudad de Tebas, y en Tebas mismo, Demetrio resultó gravemente herido en el cuello, pero esto no le permitió dejar la batalla, pues cuando se recuperó y tuvo el control total de la ciudad, mató y exilió a algunos de los tebanos, y para mantener ocupados a sus soldados, el rey se volvió contra los etolios, cuyas tierras saqueó. Una vez victorioso, dejó un ejército al mando de Pantauco. Ahora, ¿por qué fue el pleito entre Demetrio y Pirro? Bueno, estos dos se pelearon porque ambos codiciaban los dominios del otro, y los que antiguamente eran sus amigos se convirtieron en enemigos. Así Pirro avanzó a su encuentro, pero por una carretera diferente, de modo que Demetrio entró en Epiro y Pirro en Etolia, prácticamente al mismo tiempo, y una vez allí, Pantauco le ofreció inmediatamente batalla a Pirro, pero fue rápidamente derrotado, y después de este incidente Pirro ganó gran popularidad entre los macedonios, quienes difundieron historias sobre su carácter y virtud. Mientras tanto Demetrio despertaba repugnancia por su teatralidad, su altivez y su gusto por la ostentación. Sus vestiduras eran de la más rica tela púrpura, bordeada y ribeteada de oro. Su corona era la más suntuosa que jamás había llevado un rey de Macedonia, e incluso sus zapatos estaban tan adornados de forma alegre y elaborada. Vivía con un estilo de lo más lujoso, y era tan reservado que sus súbditos no se atrevían a acercarse a él, o si lo hacían, los trataba con un orgullo desmesurado. Era tan arrogante que hizo esperar a los embajadores atenienses 2 años enteros antes de concederles una audiencia. Otra de sus acciones arrogantes fue cuando Demetrio estaba cabalgando y parecía estar de un buen humor, más amable que de costumbre, y varios de sus súbditos se acercaron a él con peticiones.
Se alegraron tanto de verlo tomar los papeles y recogerlos en su túnica que lo siguieron, pero cuando llegó al río, los arrojó todos al agua sin siquiera abrirlos. Tales actos se repitieron con frecuencia hasta que los macedonios sintieron que Demetrio ya no los gobernaba, sino que los insultaba. Luego Demetrio contrajo una grave enfermedad en Pela, lo que le permitió a Pirro invadir la propia Macedonia para saquear y anexar todo lo que quisiera, incluso casi conquista todo el reino de Macedonia sin luchar. Llegó hasta Edesa sin encontrar resistencia. Sin embargo, después de la recuperación de Demetrio, fácilmente fue expulsado y firmó un acuerdo de paz con él. Inmediatamente Demetrio comenzó a hacer planes para lograr su sueño más grande y ambicioso, la recuperación de todas las tierras que una vez había gobernado su padre. Con este fin lanzó una formación de uno de los ejércitos más fuertes de Grecia que jamás se habían visto, y al mismo tiempo encargó buques de tecnología innovadora en diversos astilleros que él mismo visitó para supervisar el avance de las obras. Así Ptolomeo y Lisímaco decidieron ponerle fin a las ambiciones de Demetrio y marcharon para atacar Macedonia. Ptolomeo navegó hacia aguas griegas con una poderosa flota e incitó a una revuelta de las ciudades contra el rey de Macedonia, mientras que al mismo tiempo Lisímaco y Pirro invadían Macedonia desde oriente y el otro por occidente. Y en medio de la confusión general, los macedonios, cansados de las constantes guerras e indignados por la manera excéntrica y arrogante de Demetrio, comenzaron a abandonar su campamento y se unieron a las líneas de Pirro, a quien tenían en alta estima. Al darse cuenta de que el juego ya estaba perdido, Demetrio abandonó en secreto su campamento disfrazado con ropas oscuras. Durante un tiempo, Demetrio estuvo abatido, pero pronto su espíritu se animó y reunió un ejército que condujo a Asia Menor. Allí tuvo un gran éxito al principio, pero la mala fortuna lo alcanzó, pues el hijo de Lisímaco, llamado Agatocles, lo puso en una situación difícil, y así decidió buscar la protección de Seleuco, su yerno. Seleuco sabía que era peligroso, pero sin embargo le concedió permiso para quedarse 2 meses, pero los cortesanos estaban disgustados con este favor, y antes de que expirara el periodo, persuadieron a su rey para que lo enviaran a una fortaleza fuerte en la costa de Siria. Allí decidió desesperadamente enfrentar a los soldados de Seleuco en varios lugares, pero Seleuco dudaba demasiado en enfrentarse a Demetrio. Finalmente Seleuco se dirigió personalmente a Demetrio, se mostró frente a los soldados y se quitó el casco, revelando de esta manera su identidad. Mientras tanto, las tropas de Demetrio comenzaron a abandonar a su líder en masa, y Demetrio finalmente fue encarcelado en Quersoneso sirio. El prisionero fue bien atendido y bien alimentado, tenía mucho espacio para caminar y montar a caballo, y un parque con animales para cazar, y era visitado por sus amigos. Pero pronto cayó en hábitos ociosos y pasó la mayor parte de su tiempo jugando y bebiendo. Acabó sus días aquejado de una enfermedad causada por el descuido y el exceso de vino y la comida, y falleció a la edad de 54 años. Sus restos fueron enviados en una urna de oro a Grecia, donde fueron recibidos por su hijo Antígono. En cuanto a las comparaciones de las vidas de estos dos personajes, podemos señalar que pertenecen a periodos históricos especialmente agitados o de transición. En el caso de Demetrio, se trataba de la lucha entre los diáconos y sus sucesores por el imperio de Alejandro Magno, hasta que se consolidaron varias dinastías, como los Seleucidas, los Ptolomeos en Egipto, los Atálidas en Asia y los Antigónidas en Macedonia, entre otros. Y en el caso de Marco Antonio, se trataba precisamente del fin de esos reinos helenísticos ante el empuje del poder de una agonizante Roma republicana que entró en una próspera nueva etapa imperial de la mano de Octavio Augusto. Otro punto a señalar es que Demetrio y Antonio crecen a la sombra de dos grandes personalidades, que en el relato de Plutarco aparecen al final de su carrera, pero que han luchado largamente por ver cumplidas sus ambiciones políticas en ese mundo, donde era común las traiciones, los asesinatos y los reinos efímeros. Por ejemplo, en el caso de Demetrio, como hijo legítimo de Antígono y compañero en lucha,
intentó recomponer el gran imperio de su padre tras la derrota de Ixo. A Demetrio solo le quedaban escasas posiciones en Grecia y Asia Menor, y una débil escuadra naval. Igualmente, era el caso de Antonio, que se convierte en el personaje del momento a la muerte de Julio César. Pronunció el discurso fúnebre del dictador y sin duda viene confirmado como su heredero político cuando Calpurnia, la mujer del fallecido César, le hace entrega de las posesiones de su esposo y de los legados que contenían sus disposiciones y sus planes futuros. De esta manera, la presencia de Antígono y Julio César, que como buenos mentores aprovechan las virtudes militares de sus protegidos y controlan sus vicios, pero a la muerte de estos dos tutores, este digno equilibrio se rompe en beneficio de unos defectos que se hacen cada vez más patentes con cada fracaso militar. Siguiendo en ese sentido, ambos personajes entregan su vida al despilfarro que degeneraba en esa morbidez con la que desde ciertos prejuicios se tachaba a todo lo que venía de Oriente. Así que no hay que olvidar que tanto Demetrio como Marco Antonio actuaban atraídos por el prestigio de la tradición de sus culturas. Ellos aceptaban de buen grado los homenajes que recibían, especialmente si lo vemos como una consagración de su poder en el entorno político-cultural del Oriente heleno. En lo concerniente a su relación con las mujeres que dominaron sus existencias, Plutarco hace caer la balanza del lado de las pasiones bajas a estos dos personajes. Por ejemplo, Antonio tenía a su esposa Fulvia, la cual falleció después del exilio, y se casó con Octavia la Menor, mujer que no tomó en serio y siguió teniendo sus amantes hasta llegar a Cleopatra, la faraona de Egipto que provocó su ruina. En cambio, Demetrio era menos escrupuloso, tenía sus prostitutas y sus amantes, pero a sus esposas no las trataba con desprecio, y ninguna de ellas influyó directamente en su caída. Las vidas de Demetrio y Antonio también muestran una explotación de las características específicas del género de la tragedia que se encuentran en la narrativa biográfica de Plutarco. El relato que hace Plutarco de estas dos figuras plantea principalmente la cuestión del fracaso humano. Para ser más específicos, tanto Demetrio como Antonio son considerados naturalezas fracasadas, corrompidas por el vicio y la adulación. Plutarco se esfuerza por presentar el fracaso en un sentido trágico. Sus héroes no son presentados como simples figuras fracasadas, sino como naturalezas trágicas que poseen cualidades brillantes y también bajas, y estas cualidades bajas hacen que ellos se autodestruyan. Así, su decadencia moral está asociada con su fracaso como figuras políticas. Sin embargo, Plutarco presenta su fracaso político como un drama trágico. No se limita a condenarlos, sino que le gusta presentar su fracaso político en términos de un análisis de personajes que presenta sus rasgos brillantes y bajos.